Hola, ¿qué tal, querida comunidad? El día de hoy les quiero compartir la segunda parte de la leyenda de Don Miguelo, el cazador de nahuales. Pero antes de iniciar con esta segunda parte, les quiero dar un poco de contexto. Miguelo era un viejo hombre de campo que una vez mientras trabajaba, avistó a una enorme serpiente que había herido de muerte a sus lobos, quienes eran sus fieles acompañantes. Entonces, fue cuando un ente desconocido le ofreció salvar a sus mascotas, a cambio de que él dedicara su vida para enfrentar a las bestias, quienes sembraban pánico y miedo entre los habitantes de los rumbos. Don Miguelo aceptó, y fue así como fue dotado de armas y habilidades para lograr su objetivo, además de que sus feroces lobos regresaron a la vida más fuertes que nunca. Sin embargo, el viejo hombre aún tenía una encomienda pendiente, y era asesinar a la Mazacuata, una colosal serpiente quien sembraba terror a los pobladores locales. Y bien, esta es su historia. Miguelo se aventuraba por la selva, con el corazón apretado pero decidido. Sabía bien la clase de maldición que traía la Mazacuata, esa serpiente maldita que no solo era un bicho cualquiera, sino una condena viva que ya había comenzado a hacer estragos en su pueblo. Él, como cazador de bestias, entendía mejor que nadie lo que estaba por enfrentar. Aunque sentía el peso de su propia maldición, no podía echarse para atrás. La gente de su pueblo lo necesitaba, y él no les iba a fallar. A su lado iban sus 3 lobos, animales fieles que lo habían acompañado en las peores cacerías. No eran perros comunes, sino fieras dispuestas para enfrentar a cualquier criatura que se les pusiera enfrente, igual que él. Miguelo llevaba su pistola bendita bien asegurada en el cinturón, esa arma que había sido hecha especialmente para darle batalla a lo que no pertenecía a este mundo. Sabía que junto a sus hijos, como llamaba a sus lobos, sería su mejor aliada en lo que estaba por venir. El camino de los cazadores estaba marcado por ramas tumbadas y un silencio sepulcral que no era típico del monte. Miguelo sabía que esto se debía al terror que sembraba la colosal serpiente por su paso. Y bien, pronto llegaron al primer pueblo y lo que vieron ahí fue pura desolación. No había ni un alma por las calles, las casas estaban cerradas y las pocas ventanas que quedaban estaban rotas, como si algo se hubiera metido a la fuerza. Uno de los pocos sobrevivientes, un viejo conocido de Miguelo, salió de una casucha para recibirlo. El hombre apenas podía sostenerse en pie, con la cara pálida y los ojos hundidos. Aún así, trató de mantener algo de dignidad frente a Miguelo. «¿Qué pasó aquí, compadre Severino?», preguntó Miguelo, aunque ya se imaginaba la respuesta. «Es la serpiente, Miguelo», respondió el viejo, con la voz apenas saliéndole. «Ha regresado. Lo que contaban los abuelos, que pensábamos que solo eran cuentos, todo es cierto». «Sí, a ella estoy buscando. Quiero darle cacería», respondió el cazador. «No juegue con esas cosas, compadre. Mejor regresa a su casa y viva su vida. No creo que la serpiente siga causando problemas. Al parecer se ha ido para siempre. Pero antes de marcharse, vaya a ver a su amiga la bruja. Dicen las malas lenguas que está enferma de muerte y quizá no pase de esta noche», dijo Severino. Miguelo asintió confundido y luego se dirigió a la casa de la bruja. Cuando llegó, vio a Carmela en cama. Ella siempre había sido una mujer fuerte y respetada en el pueblo, pero ahora, en su lecho de muerte, apenas era una sombra de lo que había sido. Su piel estaba arrugada de forma normal y su respiración sonaba como un susurro perdido. «Miguelo», dijo ella con la voz quebrada, «sabía que vendrías».
Él se arrodilló junto a su cama, tomando su mano flaquita. Sabía que lo que Carmela tenía que decirle era importante, tal vez lo único que podría darle ventaja en la casa de la Mazacuata. «Carmela, ¿qué sabes de la serpiente?», preguntó, mirándola con seriedad. La anciana cerró los ojos por un momento, como si intentara recordar algún secreto muy antiguo que había guardado por mucho tiempo. «Los chamanes la trajeron de vuelta», dijo con esfuerzo. «Hicieron un ritual, algo oscuro y viejo. La serpiente está aquí por ellos, pero ya no la controlan, se les fue de las manos». Miguelo apretó los dientes, sabía que la cosa no iba a ser tan fácil. La Mazacuata no solo era una bestia, estaba ligada a antiguos rituales, y ahora estos chamanes la habían despertado por pura ambición. «No va a ser fácil, Miguelo», siguió Carmela. «Los chamanes ya no son humanos, se convirtieron en nahuales, esos seres que cambian de hombre a animal. La sangre de la Mazacuata les da esa maldición. Yo los he visto, Miguelo, y necesitan de nuevo a la serpiente para poder convertir a más de ellos. No sé bajo qué fines». Miguelo sabía bien lo que significaba enfrentarse a un nahual. Esos cabrones eran duros de matar. Eran mitad hombre, mitad bestia, con fuerza y astucia para volverte loco antes de que siquiera pudieras olerlos. Es por ello que el viejo hombre no podía asimilar la idea de enfrentarse con muchos de ellos. «Tienes que detenerlos antes de que sea demasiado tarde», dijo Carmela, soltando su último aliento, la mirada fija en Miguelo. Él se levantó despacio cuando la mano de Carmela cayó sin vida. La tristeza lo invadió por un momento, pero no había tiempo para lamentarse. Sabía que, si no seguía adelante, más gente iba a morir. Así que después de persignarse y darle un beso en la frente a su amiga, el cazador salió del pueblo con sus lobos, adentrándose aún más en la selva. Con cada paso, sentía que la Mazacuata estaba más cerca. No la veía, pero podía sentirla. El aire se volvía más pesado, y los árboles, enormes y retorcidos, parecían observar cada uno de sus movimientos. Las señales de algo grande y peligroso estaban por todos lados. Huellas profundas en el barro, árboles quebrados, el rastro de una criatura inmensa que se había arrastrado por ahí. De pronto, los lobos comenzaron a gruñir, sus orejas levantadas, y Miguelo puso la mano en su pistola bendita, listo para lo que fuera. Un sonido seco de ramas quebrándose resonó a su izquierda, y antes de que pudiera reaccionar, un hombre enorme, cubierto de pelaje oscuro y con ojos rojos brillantes, salió de entre los árboles. Era un nahual, un chamán convertido en bestia. El nahual se lanzó sobre Miguelo y los dos cayeron al suelo, rodando entre la maleza. Los lobos atacaron sin piedad, mordiendo al hombre bestia, mientras Miguelo sacaba su pistola y disparaba. El disparo de Miguelo resonó en la selva, haciendo eco entre los árboles y provocando que los pájaros volaran asustados. El nahual cayó herido al suelo, retorciéndose de dolor, pero la sensación de peligro no desapareció. Miguelo respiraba agitado, con la pistola aún en la mano, mientras sus 3 lobos rodeaban al enemigo. El chamán convertido en bestia aún se movía, y aunque la herida parecía profunda, no dejaba de luchar por levantarse. Miguelo, sin bajar la guardia, se acercó con cuidado. Sabía que un solo disparo de la pistola bendita no siempre era suficiente para terminar con esos malditos. El cuerpo del nahual se retorcía de una forma antinatural, como si se estuviera peleando contra algo más grande dentro de sí mismo. De repente, su pecho comenzó a hincharse
y los gritos que soltaba dejaron de parecer humanos. El cazador retrocedió un paso, desconfiando de lo que veía. El lobo más joven de Miguelo, siempre impulsivo, fue el primero en acercarse al chamán herido, con los dientes descubiertos. Pero antes de que Miguelo pudiera ordenarle que se alejara, el cuerpo del nahual estalló en un crujido espeluznante. Su pecho se abrió como si algo dentro de él hubiera explotado, y de las entrañas del hombre surgieron cientos de gusanos largos y repulsivos que se retorcían frenéticamente. Los lobos aullaron en alarma, y el más joven no fue lo suficientemente rápido para escapar. Los gusanos cayeron sobre él, metiéndose por su pelaje y entrando por sus ojos y boca. El lobo soltó un gemido de dolor, revolcándose en el suelo mientras intentaba sacudirse a esas asquerosidades. Miguelo, con el corazón en un puño, levantó su pistola y disparó al aire, haciendo que los gusanos se dispersaran por un instante, pero el daño ya estaba hecho. El lobo yacía en el suelo, jadeando pesadamente. Miguelo se arrodilló junto a él, sabiendo que esas criaturas le habían hecho un daño que ningún curandero podía arreglar. Sin embargo, no estaba muerto, pero el brillo en los ojos del animal y su respiración entrecortada le decían que no le quedaba mucho tiempo. Acariciando la cabeza de su fiel compañero, Miguelo apretó los dientes. No podía dejar que muriera así, no después de todo lo que habían pasado juntos. Con lágrimas en los ojos, Miguelo apuntó su arma contra su fiel amigo. Ver cómo el animal sufría le partía el corazón, y por ello pensó en acabar con él. Los lobos aullaban con gritos lastimeros. Veían morir a su hermano menor. Miguel apuntó y cerró los ojos, comenzó a rezar. Y luego, algo le vino en mente y bajó su arma. Entonces lo entendió. Recordó las palabras de Carmela, la vieja bruja que le habló de los chamanes y la mazacuata. La sangre de la serpiente, esa sangre maldita que tanto deseaban los nahuales, tenían propiedades poderosas. Tal vez, solo tal vez, esa misma sangre podría salvar a su lobo. Con la esperanza resplandeciente en sus ojos, Miguelo se levantó, dirigiendo su mirada hacia la espesura de la selva. Ya no solo buscaba cazar a la mazacuata por el bien de su pueblo, ahora necesitaba encontrarla y usar su sangre para salvar a su compañero. Sabía que era una idea peligrosa, pero no le quedaba otra opción. Los otros dos lobos, aunque alertas, se acercaron a su compañero herido, lamiendo su pelaje como si quisieran consolarlo. Miguelo, por su parte, miró el cuerpo del nahual en el suelo. El maldito chamán estaba muerto, su pecho abierto y vacío, pero los gusanos que habían salido de él seguían desapareciendo entre la maleza como si nunca hubieran estado ahí. Y Miguelo sabía que lo peor aún no había llegado. Este era solo el principio. Volvió a levantarse, recogiendo la pistola y guardándola con cuidado. A pesar de la desgracia que acababan de vivir, no podía permitirse detenerse. La selva se sentía más tétrica que nunca. Cada paso que daban, cada rama que crujía bajo sus botas, le recordaba que estaban más cerca de la mazacuata. Avanzaron con cautela, Miguel apoyando al lobo herido, mientras sus dos compañeros lo cubrían. No habían caminado mucho cuando llegaron a un claro en la selva. En el centro, una fogata crepitaba, lanzando chispas al aire, y a su alrededor, dos figuras cubiertas de símbolos pintados con sangre murmuraban en un idioma que Miguelo no reconocía. Se detuvo en seco, observando la escena con los ojos entrecerrados. Los chamanes estaban realizando algún tipo de ritual, y en el centro de ellos, sobre un altar de piedra, había una vasija que irradiaba una luz oscura, casi hipnótica.
Miguelo no necesitaba más pruebas. Sabía que esos rituales tenían algo que ver con la Mazacuata y, lo más importante, con la sangre que necesitaba. Ahí está la clave, susurró para sí mismo mientras planeaba su ataque. Con una señal a sus lobos, se movió rápido. Los dos animales saltaron sobre los chamanes antes de que estos tuvieran tiempo de reaccionar. El ataque fue feroz y los gritos de los chamanes resonaron en la selva, pero Miguelo no se detuvo, corrió directo hacia la vasija, decidido a destruirla. Sin perder tiempo, levantó su pistola y disparó, y la bala bendita impactó en la vasija, partiéndola en 1000 pedazos. De inmediato, un vapor oscuro y denso comenzó a salir de los fragmentos, elevándose hacia el cielo. Los chamanes, que aún estaban vivos, soltaron gritos de horror mientras sus cuerpos comenzaban a retorcerse en el suelo, como si algo invisible estuviera despedazándolos desde dentro. Pero Miguelo no tenía tiempo para pensar en ellos. La tierra bajo sus pies comenzó a temblar y un rugido profundo, casi inhumano, resonó en la distancia. La Mazacuata estaba cerca. Miguelo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, miró a sus alrededores. ¡Ey! ¡Vengan, chicos!, gritó Miguelo a sus lobos, quienes se mantenían ladrando y gruñendo alrededor de los chamanes heridos. El sonido de su voz irrumpió la concentración de los animales y rápidamente se agruparon a su lado, con el lobo más joven aún en peligro de muerte a causa de sus heridas. Miguelo sabía que la Mazacuata no era solo una serpiente gigante, sino una criatura con poderes oscuros, esa misma criatura que había devorado a hombres y mujeres, dejando atrás el eco de sus gritos. Su instinto le decía que estaba a punto de enfrentarse a algo que podía ser el causante del fin de sus días y de sus amigos. El temblor en el suelo se intensificó y la vegetación comenzó a moverse como si un viento sobrenatural lo agitara. Miguelo no tenía más tiempo para dudar. Necesitaba la sangre de la Mazacuata para salvar a su lobo y debía actuar rápido. Con el arma en mano, siguió el sonido del rugido, que parecía venir de un lugar más profundo en la selva, que antes se encontraba llena de vida y ahora parecía estar en silencio, como si fuera un cementerio. Los árboles se alineaban como guardianes de un secreto oscuro y el camino se hacía cada vez más estrecho. Las raíces se retorcían como si intentaran atrapar a quienes se atrevían a pasar, y Miguelo se forzó a ignorar el miedo que empezaba a encajonarlo. Finalmente, llegaron a un claro más grande, donde una gran piedra estaba cubierta de símbolos extraños y extrañas ofrendas. Allí, en el centro, yacía la Mazacuata. Su cuerpo era una serpiente enorme, con escamas negras que reflejaban un brillo verdoso. Miguelo se quedó paralizado por un instante, asombrado y horrorizado por la imponente figura de la bestia. Era mucho más grande de lo que recordaba. La Mazacuata levantó la cabeza, sus ojos amarillos centellando con un brillo malvado, y dejó escapar un silbido que resonó en el aire como un grito de guerra. Era un sonido que helaba la sangre, un aviso claro de que no estaban bienvenidos. Miguelo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía retroceder. No podía dejar que su lobo muriera. ¡Atrás!, gritó Miguelo a sus lobos, mientras levantaba su pistola y apuntaba a la enorme serpiente. Sus manos temblaban, pero su determinación era más fuerte que el miedo. La sangre de la Mazacuata era la única esperanza para salvar a su amigo. Justo cuando estaba a punto de disparar, el suelo comenzó a vibrar aún más fuerte, y de la tierra emergieron sombras que se remolinaron a su alrededor. Eran los nahuales que habían caído en la lucha anterior, pero no eran los hombres que habían sido. Sus cuerpos estaban deformados, cubiertos de sangre y tierra, y sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural.
Miguelo sintió que su corazón se hundía. Esa imagen era aterradora. Eran seres que habían perdido su humanidad. Miguelo, dijo uno de los nahuales, con una voz que apenas era reconocible. Su rostro había sido distorsionado y sus dientes eran afilados como cuchillas. No puedes detenerla. Es demasiado tarde. Pero Miguelo no podía rendirse. Con el pánico subiendo por su garganta, disparó su pistola y la bala impactó en la mazacuata, pero el efecto no fue lo que esperaba. La serpiente dejó escapar un grito ensordecedor, pero en vez de caer, se giró, lanzando su cola con una fuerza brutal. Miguelo apenas tuvo tiempo de moverse y sintió el aire moverse a su alrededor cuando la cola pasó cerca de él, rompiendo ramas y enviando hojas volando. ¡No!, gritó mientras veía a uno de sus lobos ser golpeado. Y es que el animal voló varios metros, aterrizando pesadamente en el suelo. Miguel sintió que el mundo se le caía encima. El lobo estaba herido y su tiempo se estaba agotando. Desesperado, Miguel avanzó, decidido a acercarse más a la mazacuata. Sus otros dos lobos aullaban con fuerza, mientras los nahuales se acercaban lentamente como sombras que avanzaban hacia su presa. El horror de la situación se apoderó de él y la adrenalina corría por su cuerpo. Tenía que actuar, no podía dejar que su compañero muriera. A medida que se acercaba, la mazacuata se erguía, mostrándole sus colmillos afilados y su mirada feroz. Miguelo sabía que no podía fallar en su próximo disparo. Debía encontrar la manera de debilitarla, y tal vez la sangre de la serpiente podría darle la fuerza suficiente para salvar a su lobo. Y bueno, en el fondo de su ser, una voz le decía que el sacrificio sería necesario. Miguelo sintió que el suelo temblaba más intensamente, y de pronto el cielo se oscureció, como si la misma naturaleza supiera lo que estaba a punto de suceder. Y es que era el momento que había estado esperando, pero también era el más aterrador de su vida. Con un último aliento de coraje, levantó su pistola, apretando el gatillo con fuerza. La bala voló directo hacia la mazacuata, pero el impacto no fue lo que él imaginaba. La criatura no solo lo resistió, sino que lanzó un grito de furia y dolor que resonó en el aire, paralizando a todos a su alrededor. En ese instante, todo se detuvo, la selva cayó y Miguel lo comprendió que había cruzado una línea que no podía regresar. El sonido del disparo aún resonaba cuando la mazacuata se lanzó hacia él con una velocidad inesperada para su tamaño. Los lobos de Miguelo, leales a su dueño hasta el final, saltaron frente a él, tratando de interponerse en el ataque. Sin embargo, uno de ellos fue arrojado hacia un lado por la fuerza del golpe de la cola de la serpiente, mientras el otro apenas esquivó un mordisco. Y es que la bestia no se detenía, y Miguelo sabía que tenía que actuar rápido. Con un movimiento ágil, esquivó un ataque de la mazacuata, rodando por el suelo y levantándose justo a tiempo, para ver cómo la criatura se enroscaba en un árbol cercano, rompiendo ramas y troncos con la misma facilidad con la que un hombre rompería una rama seca. Miguelo sabía que un golpe directo de esa serpiente lo destrozaría, y no podía permitirse otro error. «Maldita sea», gruñó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, mientras buscaba un nuevo ángulo para atacar. Pero el miedo comenzaba a apoderarse de él. La mazacuata no solo era grande y fuerte, también parecía tener una inteligencia oscura, como si supiera cada movimiento que él iba a hacer antes de que lo intentara. Los nahuales, aquellos seres deformes que antes lo habían enfrentado, ahora se mantenían al margen, observando el combate con una mezcla de admiración y terror. Miguelo podía sentir sus miradas en su nuca,
pero no le prestaba atención. El aire se llenó del olor a sangre y tierra mojada. Los árboles crujían bajo la presión de la serpiente, y Miguelo apenas podía oír sus propios pensamientos por el rugido constante de la bestia. Entonces, tomó un respiro profundo y decidió que era hora de arriesgarlo todo. No había tiempo para dudar, su lobo dependía de él, y sabía que si no conseguía esa sangre, perdería más que una batalla, perdería a su compañero más fiel. Miguelo recargó su pistola con manos temblorosas, pero sus ojos estaban enfocados, llenos de determinación. Sabía que debía golpear en el lugar correcto. Los chamanes le habían hablado de la debilidad de la mazacuata, justo en la base de su cabeza, donde las escamas eran más delgadas. El problema era que acercarse lo suficiente para disparar era casi un suicidio. De repente, la serpiente se detuvo. Por un instante, pareció vacilar, como si estuviera calculando su próximo movimiento. Miguelo aprovechó esa pausa y corrió hacia el costado de la criatura, con la pistola en alto, listo para disparar. Pero justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, la mazacuata soltó un silbido agudo que le perforó los oídos. El sonido era tan intenso que Miguelo cayó de rodillas, sujetándose la cabeza. Sentía como si su cerebro fuera a explotar. Gritó de dolor y por un momento todo a su alrededor se desvaneció. El mundo se volvió borroso y lo único que podía oír era ese chillido ensordecedor. Cuando el sonido finalmente se detuvo, Miguelo se levantó, tambaleándose. La mazacuata lo observaba, su lengua bífida deslizándose lentamente entre sus colmillos. Era como si estuviera jugando con él, esperando el momento perfecto para darle el golpe final. No todavía, murmuró Miguelo para sí mismo, limpiándose la sangre que salía de sus oídos. Con todas las fuerzas que le quedaban, Miguelo se levantó, corriendo hacia la bestia, decidido a hacer lo imposible. Los nahuales lo observaban, sorprendidos por su coraje. Algunos incluso retrocedieron, como si no quisieran ser parte de lo que estaba a punto de suceder. La mazacuata lanzó un nuevo ataque, pero esta vez Miguelo estaba preparado. Saltó hacia un lado, esquivando por milímetros las mandíbulas de la serpiente. Rápidamente apuntó su pistola justo al punto débil y con un grito de furia y desesperación, disparó. El impacto fue directo, la bala penetró en la carne blanda de la serpiente y la mazacuata soltó un rugido que sacudió los árboles cercanos. Se retorció de dolor, pero no cayó. Miguelo retrocedió, jadeando, esperando lo peor. Y es que sabía que ese disparo no había sido suficiente para matarla, pero al menos la había herido gravemente. La mazacuata, en un último intento de venganza, se lanzó hacia Miguelo con una velocidad brutal, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, algo sucedió. Un sonido ensordecedor hizo que los contrincantes se detuvieran, y entre las penumbras se dejó ver una enorme silueta. Se trataba de un imponente nahual, pero no era igual a los demás. Este era por mucho más grande y fuerte. Los lobos de Miguelo retrocedieron al verlo, y por primera vez estos sintieron miedo. La mazacuata se enroscó de forma sumisa al ver a la criatura, y se enroscó sobre sí misma mientras se debilitaba, producto de la bala que alojaba en su nuca. Por su parte, Miguelo, al punto del desmayo, apenas se podía mantener en pie, mirando lo que ocurría. El gran nahual caminó hacia el claro hasta descubrirse. Definitivamente era una bestia magistral. Los otros nahuales le rindieron reverencia al verlo, saludo que les fue devuelto por la criatura. Lentamente, la bestia se acercaba caminando hacia Miguelo,
y este, con la poca fuerza que le quedaba, le lanzó varios disparos. Pero el nahual los esquivó sin problema y cuando llegó frente a Miguelo, el hombre se desmayó, siendo cargado por el nahual para evitar que el cazador se azotara contra el suelo. A los pocos segundos Miguelo regresó en sí y para su sorpresa descubrió que el gran nahual se trataba de su compadre Severino. Miguelo no lo podía creer, pero su compadre le dijo: «Te explicaré todo, pero primero vamos a curar a tu lobo». Acto seguido, el hombre caminó hacia la mazacuata, la cual lo lamió con ternura al tenerlo cerca. Severino se subió sobre ella y le arrancó de la nuca la bala que le estaba haciendo daño. Después, de un pequeño bolso, sacó tierra y hojas secas. Posteriormente las escupió y formó una masa que le colocó en la nuca a la serpiente. Luego, la acarició y le susurró: «Estarás bien, vieja amiga. Ahora, dame un poco de tu saliva». La serpiente escupió a un lado y Severino recogió en un recipiente líquido. Luego caminó hacia el lobo de Miguelo y le vació la saliva sobre las heridas. Al cabo de unos segundos, el lobo se encontraba recuperado. Miguelo, en un principio había creído que Severino era malo, pero con ese acto de bondad comprendió que estaba equivocado. «Compadre, le explicaré todo», dijo Severino, y fue así que decidió contar lo que había ocurrido. «Yo invoqué a la mazacuata, pero no para servirle al mal. Poca gente sabe y piensa que la serpiente es peligrosa, pero realmente la serpiente protege la naturaleza de todos aquellos desalmados que acaban con ella. Pues ante el crecimiento de taladores y cazadores furtivos liderados por la bruja Carmela y por Don Guacho, los chamanes de los alrededores no tuvimos más remedio que invocar la protección de la mazacuata». Y bueno, en ese momento Miguelo comprendió todo. Por eso Guachito había llegado llorando, diciendo que una serpiente se había llevado a su padre, al igual la bruja Carmela, quien le había pedido que acabara con el animal. Al enterarse de todo aquello, Miguelo suplicó el perdón de Severino, de la mazacuata y otros nahuales presentes. Sin embargo, Severino le dijo al hombre de edad que su misión como cazador de bestias aún no había acabado, pues así como ellos eran nahuales de los buenos, también existían malos. Así que no había tiempo para lamentarse, y lo mejor era prepararse para el siguiente llamado a lucha.